Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con esta resolución mediante vectoriales de los ejercicios, de la lista del enlace de ejercicios resueltos en diagramas de clases de UML que os he pasado. ¿De acuerdo? Vamos con un ejercicio relativamente fácil, ¿de acuerdo? Si intentamos seguir las reglas que hasta ahora hemos seguido a la hora de realizar los diagramas de clases, leemos el enunciado y con un poco de sentido común, un poco de inferencia también, podemos llegar a entender por lo menos el, el resultado final, la solución. Bien, como siempre vamos a empezar por detectar en la solución aquellas clases que de alguna manera fácilmente están, están reflejadas en lo que es el enunciado del problema, ¿de acuerdo? En esa definición de especificación de requisitos, ese documento donde se nos va a indicar qué es lo que tiene que realizar el software, ¿de acuerdo? Recordaros también, un poco de cara al examen, que los diagramas de clases representan la parte estática del problema, ¿vale? Es decir, toda aquella información que al final tiene que ser almacenada, o bien en ficheros, o bien en bases de datos, en un 99% de los casos en bases de datos, ¿de acuerdo? Toda información aquella que va a permanecer en un dispositivo de almacenamiento, bien sea un disco duro, no sé, en la nube, en un pendrive, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, los diagramas de casos de uso y los diagramas de transición de estados nos ayudan a diseñar e implementar la solución del problema desde un punto de vista dinámico, es decir, cómo se comporta el problema, cómo lo hace. Lo veremos en más profundidad después de las vacaciones de Navidad. Bien, una vez aclarado esto, vamos primero a detectar aquellas clases que de alguna manera saltan más a la vista. El enunciado de este ejercicio es bastante explícito. Ya sabéis que lo ideal es tener una especificación de requisitos lo más explícita posible, que nos dé con pelos y señales, nos describa con pelos y señales la estructura estática de nuestro futuro sistema informático. ¿De acuerdo? Es decir, toda aquella información que se tiene que almacenar en una base de datos y la relación entre esta información, porque ya sabéis que una clase suelta no hace nada, ¿de acuerdo? Las clases para que podamos implementar una solución a un problema y el problema se pueda relacionar, esas clases tienen que relacionarse unas con otras, tienen que interactuar. ¿Cómo? Pues mediante las relaciones, ¿de acuerdo? Mediante las relaciones las clases se comunican, ¿de acuerdo? Esas clases pues juegan un determinado papel o rol en el sistema y en un momento determinado una instancia de esa clase interactúa con instancias de otras clases. Y mediante los métodos también, ¿de acuerdo? Los métodos, en el momento en que estemos asociados con una clase, nos van a permitir manipular, trabajar con los datos y los métodos de esa otra clase. Eso es muy importante, eso se implementa ya en la parte de programación que veremos en un futuro. Nosotros en el nivel que estamos en las capas altas del diseño del software, estamos de alguna manera bastante alejados de lo que es la solución final y por lo tanto nuestra visión es más abstracta. La mayoría de las relaciones, de las composiciones, etcétera, etcétera, después las implementaremos en código, pero eso ya vendrá de cara al futuro, ¿vale? Después de Navidades. Bien, vamos a hablar de aquellas clases que, como ya os he dicho, después de leer el enunciado, después de leer la especificación de requisitos, quedan más claramente especificadas. Bien, pues empezamos por la clase banco, con su código y con su domicilio central. La clase sucursal, código, domicilio y número de empleados. La clase vigilante, con su código y su fecha de nacimiento. La clase atracador, ¿vale? Con una clave que lo identifica y un nombre. La clase banda, con un código y un número de miembros. La clase atraco, aunque esta clase es una clase asociación que surge de las clases sucursal y atracador, es una clase que a simple vista se ve, ¿de acuerdo? Otra cosa es
donde la colocamos, y la clase juez, que también interviene en este caso en la implementación del sistema. Pues debemos almacenar información sobre los jueces que juzgan a aquellos atracadores que han participado en un atraco. Bien, una vez vistas las clases principales, vamos a abordar las posibles composiciones, agregaciones o asociaciones, las posibles navegabilidades que puedan darse, las multiplicidades y las posibles clases de asociación que puedan surgir. Bien, vamos a empezar por aquí, ¿vale? Por esta composición entre banco y sucursal. Queda bastante claro en el enunciado que un banco está conformado de varias sucursales y que una sucursal es de un banco. Evidentemente, una sucursal del Banco Santander pertenece al Banco Santander, no pertenece al Banco Santander y a Bankia al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y fijaros que en el momento en el que el banco desaparece, la información sobre la sucursal no tiene sentido, es decir, el ciclo de vida de esta clase de sucursal depende del ciclo de vida de banco, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos avanzando. Clase vigilante, aquella persona que vigila las diferentes sucursales. Fijaros, una sucursal a lo largo del tiempo, a lo largo de su ciclo de vida, es muy importante entender el concepto de lo que es el ciclo de vida de un objeto. Un objeto es una materialización, una instancia de una clase. Ciclo de vida de un objeto en este caso va a ser desde que se crea en el sistema hasta que se destruye. Pues bien, una sucursal del banco, cualquiera, del Banco Santander, por ejemplo, de aquí de San Vicente, a lo largo de su existencia, que esperemos que sea durante muchos años, señala en este caso de que el banco funciona, lo hace bien, ¿vale? Va a tener muchos vigilantes, pues un vigilante puede estar durante 3 meses, otro durante un año, etcétera, etcétera. Y un vigilante durante su tiempo de existencia en el sistema, ¿de acuerdo? No tiene por qué coincidir con su vida laboral, es decir, este vigilante puede trabajar para la empresa que encarga este programa durante 5 años y durante esos 5 años puede vigilar varias sucursales, ¿de acuerdo? Durante 3 meses una sucursal, durante medio año otra sucursal, etcétera, etcétera. Y fijaros lo que siempre os digo, siempre que está la multiplicidad 1n, las cardinalidades 1 muchos y 1 a muchos, clase asociación. Si es 0 a muchos y 0 a muchos, también siempre va una clase asociación, que es la clase contrato, en la que hay una fecha y un arma. De tal manera que a través de la clase contrato, en una fecha determinada y si esa vigilancia se realizaba con un arma o no, vamos a tener información de qué sucursal y qué vigilante, en qué fecha y si ha utilizado arma, ha realizado ese servicio. Es muy importante porque esta información hay que almacenarla, se nos pide que se almacene. Decir también que esta clase asociación va a arrastrar los identificadores de las clases que tiene asociado. En este caso, el atributo código y el atributo código también de vigilante, ¿de acuerdo? Van a formar parte de esta clase asociación. Por lo tanto, la clase asociación arrastra estos dos identificadores principales, ¿vale? Código sucursal y código vigilante. Bien, seguimos avanzando en la resolución del problema y una sucursal puede ser atracada por uno o muchos atracadores y un atracador puede atracar una o muchas sucursales. Fijaros, otra vez un poco de polémica en las multiplicidades, porque fijaros, un atracador, si existe en la base de datos, es porque habrá atracado una sucursal alguna vez. Y tal y como tenemos aquí definida esta multiplicidad, cualquier sucursal que aparezca, ¿vale? Habrá tenido que ser atracada por algún atracador alguna vez. Yo veo aquí más conveniente una multiplicidad 0 o n, es decir, una sucursal puede nunca haber sido atracada por un atracador. De todas maneras, este 1n también lo veo bien. Voy a dar bien tanto 1n como 0n. Recuerdo que aquí el nivel de abstracción es muy alto. Si no se dan todas las especificaciones de los requisitos en el ejercicio, en el enunciado, en la especificación de los requisitos, pues muchas veces tendremos que inferir. Aquí, de alguna manera,
la sucursal está relacionada con un atracador, al menos uno o muchos atracadores, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, atraco, siempre que hay uno a muchos, o en el caso de que hubiera uno a muchos o cero muchos, uno a muchos, clase asociación, un atraco se realiza en una fecha, ¿vale? Va a tener una sentencia y una condena en años. Fijaros que esta clase atraco va a arrastrar el código de la sucursal y la clave del atracador, ¿vale? ¿De acuerdo? Puede haber varias instancias relacionadas con sucursal y con atracador, evidentemente, la misma sucursal y varios atracadores, ¿de acuerdo? Bien, este atraco va a ser juzgado por un juez, cuyos atributos va a tener una clave, un nombre y unos años de servicio, y un juez, evidentemente, puede juzgar uno o muchos atracos, ¿de acuerdo? Es decir, si está en el sistema es porque alguna vez ha juzgado algún atraco, y todo atraco que esté dado de alta en el sistema, ¿vale? Tiene que ser juzgado por al menos, bueno, por al menos no, por un juez, ¿vale? Podría ser juzgado, evidentemente, por más jueces, pero en este caso el programa restringe a que solo pueda ser juzgado por un juez. Bien, seguimos. Fijémonos, atracador pertenece a una banda y una banda tiene uno o muchos atracadores. Fijaros que otra vez más, no deja, la solución difiere un poco de lo que sería el enunciado, porque estamos forzando, está claro que una banda se compone de atracadores, ¿vale? Si la banda cae, pues en este caso la información sobre los atracadores no tendría ya sentido, pero fijaros porque en el enunciado nos dice que algunos atracadores pertenecen a bandas y se supone que otros no, por lo tanto aquí estamos forzando a que todo atracador pertenezca a una banda, ¿de acuerdo? Yo veo correcto, veo más correcto, ¿vale? Poner en vez de una agregación aquí, perdón, una composición, una agregación y con multiplicidad cero muchos, ¿vale? Porque una banda puede tener muchos atracadores, pero si desaparece la banda, evidentemente el atracador ha cometido el delito, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿eh? De ahí la agregación, no la composición, ¿eh? Y después también la multiplicidad cero, porque un atracador no tiene el por qué forzosamente pertenecer a una banda, ¿eh? Por lo tanto, esta relación de aquí yo en un principio no la daría, aunque la solución así lo dice. Yo daría como mejor solución la otra. Evidentemente, si me lo justificáis, pues lo daría como bueno también. Repito que aquí el nivel de abstracción es bastante elevado, ¿vale? Pero fijaros que en el enunciado dice que los atracos los realizan atracadores que pueden pertenecer a bandas, pero algunos no pueden pertenecer a bandas. Y fijaros también que el hecho de que nos carguemos una banda no significa que no haya ya atracadores. Ese atracador no puede pertenecer a una banda, pero evidentemente ha cometido un atraco y va a estar condenado por un juez. Bien, pues con esto doy por finalizado este videotutorial sobre este ejercicio que en un principio parecía bastante fácil, pero que en esta parte de aquí, pues la verdad, se ha complicado un poquito. Ya os digo, yo cambiaría esto por una agregación, el rombito hueco, no el rombito relleno, que sería una composición y multiplicidad 0,1, ¿vale? ¿Por qué? Porque si desaparece una banda no tiene por qué desaparecer un atracador implicado en un atraco o una sucursal. Y ese atracador no tiene el por qué pertenecer a una sucursal. Aquí lo que estamos diciendo es que un atracador siempre va a pertenecer a una banda, ¿de acuerdo? Y en el momento en que esa banda, por lo que sea, desaparezca, la información sobre el atracador desaparecería, ¿de acuerdo? Eso en un principio no lo veo yo tan importante como el hecho de que un atracador sí que nos fuerce a que pertenezca siempre a una banda. Bueno, y con esto ya doy por finalizado el tutorial. Espero que le echéis un vistazo y que os ayude a preparar el examen.